Buenas tardes al público en YouTube, el canal Verano TIC. Eh, Hoy 12 de septiembre del 2020, en hora de la tarde, 3:15 de la tarde, iniciamos ya la parte final de este magno evento, este primer Congreso Internacional Virtual de ENMUC y Transformación Digital Aplicada a la Educación, organizado por la Universidad de los Llanos de Colombia y con colaboración de Verano TIC, el CRUBA, Centro Regional Universitario de Barú, Smart Tech, lo que es la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá. Y claro, también ya lo recalcamos, lo indicamos, la organización de este evento, la Universidad de los Llanos, con lo que es la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de los Llanos, Colombia. Bienvenidos a todos, ya hay 53 personas en la sala. Eh, Aquí se encuentra ahora en este momento en Google Meet el doctor Carlos Bravo, gran amigo, coordinador de Veranotic en Santa Cruz, Bolivia. También el doctor Herbert Oliva desde México, coordinador de eh, Veranotic en México. El doctor Raúl Rodríguez, expositor también el día de hoy y coordinador de Veranotic en los Santanderes de Colombia. También con nosotros se encuentra el doctor Javier Vargas, coordinador de uno de los coordinadores de este evento, organizadores de la Universidad de Los Llanos de Colombia y también coordinador de Veranotic en Los Llanos de Colombia. Doctor Vargas, buenas tardes. Profesor Eric, buenas tardes, gracias por la presentación. Un cordial saludo a todos los asistentes a este Congreso Internacional Virtual en MOOC y Transformación Digital aplicada a la educación. Estamos ya en la última sesión de esta gran jornada, 3 días de mucho aprendizaje, como nuestros asistentes y profesores que han asistido a este Congreso lo han manifestado en el chat del canal. Hemos aprendido mucho, hemos tenido unas conferencias magistrales muy especiales desde el primer día, en las cuales cada vez aprendemos más de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros colegas con sus experiencias, sus conocimientos y sus investigaciones. Y por supuesto, el día de hoy, al igual que todas las jornadas, tenemos 3 expositores que nos acompañan desde Colombia, Venezuela y México con sus conferencias y sus experiencias en estos temas de transformación digital y de educación desde el concepto MOOC, como lo es el lema del Congreso. Así que les recuerdo a todos los asistentes, si hay en este momento aún asistentes que no se inscribieron al Congreso y que de alguna manera han participado y diligenciado las asistencias, deben inscribirse en la plataforma Educar que la universidad ha dispuesto para ello. De lo contrario, pues es difícil tramitar el debido certificado. Esta conferencia está a cargo del doctor Herbert Oliva. El doctor Herbert Oliva es profesor adscrito a la Universidad de Guadalajara. Es doctor en educación con especialidad en currículo e instrucción. Se desempeña como docente investigador de la Universidad de Guadalajara en México para el Departamento de Políticas Públicas y el Departamento de Trabajo Social. Es becario con ACID México en calidad de estudiante de doctorado también en gestión de la educación superior en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, reconocido autor de varios libros alusivos al ámbito educativo y conferencista internacional. Es coordinador para El Salvador de la Red de Docentes para América Latina y el Caribe Redolac y coordinador para El Salvador y México de Verano TIC. Así que bienvenido, doctor Herbert, a este primer Congreso Internacional en Muy Transformación Digital y al auditorio muy pendiente que finalizando esta conferencia le tenemos una sorpresa. Doctor Herbert.
Hola, mi estimado Andrés. Hola, un saludo general para todos los amigos de Verano TIC, para toda la comunidad de docentes que desde Colombia están dándole seguimiento a este maravilloso congreso. Un saludo muy especial para toda la comunidad de profesores que siempre atentos a la señal de Verano TIC nos hacen el favor de acompañarnos este sabadito por la tarde desde la comodidad de sus hogares, un sabadito que se presta mucho para este banquete académico. Yo quisiera compartirles una humilde presentación sobre la experiencia que hemos tenido frente a la elaboración de MOOCs y un poco la correlación directa con el tema del modelo STEM. Para ello le voy a pedir a usted, doctor Andrés, que me haga el inmenso favor de confirmarme si ya se está visualizando la pantalla. Afirmativo, doctor Halvar. Perfecto. Bueno, quiero comentarles que me siento muy contento, primero porque el formar parte del primer Congreso Internacional Virtual en MOOC no es poca cosa. Es decir, es una actividad que va en avanzada, que pone a la palestra del análisis educativo lo importante de las transformaciones digitales aplicadas en la educación. Quiero darle un agradecimiento muy especial, en primer lugar, a Dios Todopoderoso por la bendita oportunidad de interactuar con ustedes. En segundo lugar, a las autoridades de la Universidad de los Llanos, quienes consideran en este humilde servidor un posible ponente para compartirle las experiencias y lógicamente de manera muy orgullosa y plena, pues a Verano TIC por la oportunidad de poder representarlos acá en la tierra del tequila y del mariachi, México. Ahora bien, vamos a darle el espacio a este proceso de análisis que me encantaría compartirles. Decidí cuando se me invita a hablar sobre una aproximación epistemológica del modelo STEM. A mí me gustaría hablarles un poco de este caso práctico que se llevó a cabo en una universidad en El Salvador. Yo nací en El Salvador, pero vivo en México, por lo tanto, aun y cuando nací en El Salvador, también tengo corazón mexicano. Por muchos años me he desempeñado como investigador para una universidad en El Salvador que se llama Universidad Francisco Gavidia. Me encantaría compartirles la experiencia de lo que nos implicó hacer un MOOC en el modelo STEM. Y quisiera compartirles algunas anécdotas muy importantes en donde en algún momento era interesante cómo muchos profesores, en lugar de valorar el contenido del MOOC per se, la crítica era más que porque se hablaba rápido, que porque se hablaba despacio. En fin, en América Latina está costando mucho la penetración de esta perspectiva de tratar de llevar los MOOC a la cultura académica universitaria. Bueno, qué ideal sería también que eso se pueda trasladar a los bachilleratos y a las secundarias de nuestras latitudes geográficas. Y a partir de ello yo quiero compartirles un poco esta experiencia, ¿no? En donde cómo el modelo STEM y el MOOC van a converger para generar un híbrido muy interesante. Bueno, a mí me encantaría, el día de ayer estaba muy atento a la conferencia cuando de repente vi a un colega colombiano que estaba hablando mucho de lo que yo tenía que decir para ahora y yo decía en mi interior, bueno, a lo mejor y me voy a quedar sin mucha temática que hablar, pero no, afortunadamente no fue así. Pero sí quisiera replantearles el fenómeno histórico de la incidencia de qué es lo que origina el modelo STEM. Para ello voy a retomar el programa Sputnik. Es un programa que da paso a la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, en donde un 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética pone en órbita el primer satélite llamado Sputnik 1. Este nombre probablemente en los noticieros se esté volviendo muy común y es que precisamente en esta competencia de la carrera espacial por quién llegaba primero a la órbita espacial entre Rusia y Estados Unidos, hoy hemos escuchado en los diversos noticieros de nuevo el nombre de Sputnik porque es el nombre que retoma la vacuna que propone Rusia para el tema COVID. Y acá tiene que ver como con esta conjetura de decir, bueno, estamos recordándoles que fuimos nosotros los primeros en poner un satélite en órbita y ahora somos nosotros los primeros en proponer una vacuna para este nuevo escenario tan caótico llamado la pandemia COVID-19. El poner un satélite, un 4 de octubre de 1957, representó un fuerte golpe para Estados Unidos.
Ellos, Estados Unidos, realmente temían que los soviéticos tomaran la delantera en la carrera armamentista. Y es que la manera de visualizarlo era considerar que si se había puesto un satélite en órbita, pues perfectamente se podía poner una arma tal cual ellos lo habían hecho en recientes años atrás con el tema de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Para ello, Estados Unidos responde de manera categórica acelerando el programa espacial que estaban llevando a cabo, lo cual resulta en el lanzamiento del satélite llamado Explorer 1. Esto se hizo un 1 de enero de 1958 y acá vemos que la carrera espacial había dado inicio bajo la sombra del conocimiento científico. Anécdotas interesantes que nos ponen a meditar realmente sobre el origen de cómo entender y comprender el aparecimiento de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Habiendo hecho esto, en Estados Unidos, los años siguientes ocurre un cambio breve pero muy dramático en la forma en que se enseñaban las matemáticas en las escuelas primarias estadounidenses, sobre todo durante los primeros años de la década de los 60. Acá nosotros vamos a ver un programa que se llama el New Mathematics, o la nueva matemática, el New Math. Y este cambio, de lo que hablaba principalmente, era del involucramiento de nuevos temas curriculares, de nuevas prácticas de enseñanza introducidos en el sistema educativo estadounidense, poco después de la crisis que suscita el que la Unión Soviética colocara su primer satélite en la órbita, ¿no? Estados Unidos define impulsar la educación científica y la habilidad en matemáticas en la población estadounidense para que la amenaza tecnológica de los ingenieros soviéticos, supuestamente matemáticos altamente calificados, pudiese ser resuelta. Ojo, seguimos enfocados en la ciencia, en la tecnología, y estamos incorporando ingeniería y matemáticas. A partir de ello, empezamos a encontrar en el devenir histórico de la ciencia la aproximación histórica de lo que podría considerarse el modelo STEM. Para ello, vamos a recurrir al tema del proyecto 2061, al cual muchos consideran como el origen del modelo STEM. Y se le considera el origen del modelo STEM precisamente porque la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias en Estados Unidos fundó el proyecto 2061 en 1985-1986. Esto sirvió para ayudar a todos los ciudadanos estadounidenses a alcanzar una adecuada instrucción en las ciencias, en la matemática y en la tecnología. Este trabajo mereció la reputación como el más visible intento de reformar la educación científica en Estados Unidos. Esto fue apadrinado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico de Estados Unidos en 1996. El proyecto 2061 comienza su trabajo en 1986. Hay una razón científica que permite justificar el inicio de este proyecto en 1986. ¿De qué se trata? Es el año en el que el cometa Halley se vio por última vez desde el planeta Tierra. Acá la intencionalidad era que los niños que comenzaran la escuela en 1986 tendrían la oportunidad de ver el retorno del cometa Halley para el año 2061. De ahí que el proyecto se llamará 2061. Un recordatorio de que la educación actual determinaría su calidad de vida cuando alcanzaran la mayoría de edad en el siglo XXI. Y hayan estos jóvenes pasado por los profundos cambios científicos y tecnológicos que ha representado el caminar de la ciencia. Por ridículo y absurdo que parezca, hemos modificado muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y es que para nadie es innegable que hasta pedir una canción, hasta el escuchar una canción en los años de 1980 y los años 90, era una faena que te implicaba de hablar por teléfono a la radio, tratar de comunicarte con el locutor, solicitar una canción, esperar a que el locutor te la colocara, cuando ahora prácticamente ya no tienes ni algo material ni tangible como lo era antes un disco de acetato, un CD o un cassette con una cinta magnetofónica para poder escuchar música. Ahora son archivos con los que estamos trabajando. Y es más, en muchos de los hogares anteriormente predominaba
los aparatos de sonido. Ahora creo que desde la misma computadora o desde el mismo teléfono celular estamos haciendo el uso de poder escuchar la música. Y es que este caminar de la ciencia y de la tecnología debe de poner nuestras barbas en remojo, porque hasta la forma en cómo tomamos una fotografía cambió radicalmente con la implementación de las nuevas tecnologías. Es decir, yo recuerdo que si me tomaban una fotografía, tenía que ser en una cámara o bien que fuera de 110 o de 35 milímetros, en donde habían rollos, en donde después de la sesión fotográfica tenías que llevar el rollo a la exposición, con suerte no hubiese cerrado tus ojitos en una de esas fotografías, porque echabas a perder realmente la toma de la fotografía y el procedimiento que llevaba a revelar esas fotografías. Hemos visto diferentes cambios científicos y tecnológicos, cuando nos bastará ahora con nuestro teléfono celular verificar si la fotografía nos gusta, si no nos gusta le editamos, si no le eliminamos, le agregamos filtros, le agregamos efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá le vamos a dar siempre como parte del proyecto 2061 el espacio a una publicación inicial denominada Ciencia, Conocimiento para Todos. Esta publicación desde 1989 estableció las recomendaciones sobre lo que todos los estudiantes deberían saber o ser capaces para poder hacer ciencia, o qué es lo que debemos hacer en ciencia, en matemática y en tecnología al graduarse de la escuela preparatoria. Estamos hablando en algunas latitudes del bachillerato. Ciencia, Conocimiento para Todos, es una publicación que fija las bases para el movimiento nacional de los estándares científicos en los años 90. ¿Cómo impulsa entonces el modelo STEM a la mejora de la educación? La enseñanza por medio del modelo STEM puede ser un modo dinámico de transmitir a los estudiantes la metodología con que se desarrolla la ciencia, explorando, haciendo preguntas, planteando hipótesis, conjeturando, buscando soluciones hasta validarlas y difundirlas. Para ello, debemos de decir que al menos en el ejercicio que les voy a compartir, el cual se realizó desde la Universidad Francisco Gavidia, cómo el modelo STEM desarrolla competencias para el siglo XXI. Y es que cuando empezamos a verificar, al menos en 2 escuelas públicas, la aplicación de laboratorios STEM, que ya lo iré hablando más adelante, miramos el perfil de los estudiantes con más pensamiento crítico, con más comunicación y colaboración, con mayor énfasis en la creatividad y en el emprendimiento, y vimos de manera muy tajante y categórica el favorecimiento de un alfabetismo digital. Acá nosotros encontrábamos estudiantes con mejores razonamientos, análisis en su capacidad de análisis, toma de decisiones, aprendieron a solventar problemas, aprendieron a hacer uso y gestión de la información, análisis y producción de multimedia, pensamiento computacional, entre otros. El modelo STEM, en la perspectiva histórica, existen también otras afirmaciones sobre el origen de este modelo, aduciendo que el término STEM en el acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering, Mathematics, se considera que fue acuñado por la Fundación Nacional de Ciencia. Otros especialistas consideran que el basamento histórico del modelo STEM se debe en gran medida al aporte del profesor Ronald Thornton de Tufts University, a quienes ustedes pueden estar viendo en este momento en pantalla. Ahora bien, desde una connotación posmodernista, ¿cuáles son los vínculos del modelo STEM y los objetivos de desarrollo sostenible 2030? He intentado hacer una configuración que permita buscar la manera en cómo concatenar cuál era el objetivo que más le venía dentro de la arista educativa al modelo STEM para bien. Acá debo de decir que decidí seleccionar el objetivo 4, el cual dice que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que busque promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Acá,
voy a mencionar que la relación entre la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el modelo STEM se auxilia del Objetivo del Desarrollo Sostenible 4, ojo, en su meta 4.4, la cual dice, de aquí al año 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesiones, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Cuando intenté hacer una comparación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 con el modelo STEM, propongo lo siguiente. El objetivo número 4 busca garantizar una educación inclusiva. Esto me debería de llevar a que todos tengan la oportunidad de convertirse en innovadores, educadores, investigadores, líderes capaces de resolver los retos más demandantes que enfrenta la sociedad como país y el mundo. Retos que nos vinieron a llevar a virtualizar la educación y pasar a esta metamorfosis de la presencialidad a la virtualidad. Se debe también garantizar una educación equitativa y de calidad, en donde el vínculo con el modelo STEM permita que exista equidad para todos en todos los lugares. Y acá hay que hacer énfasis en que el COVID-19 lo que ha venido a acentuar han sido diferencias, porque un estudiante que no tiene acceso a Internet está viéndose marginado por el mismo sistema educativo. Y esto es bien interesante, porque aun y cuando el Congreso habla de tecnologías, hay que decir, es cierto, hay muchas herramientas, pero también hay que ver la realidad socioeconómica de nuestros estudiantes. Y por inverosímil que parezca, hoy, en pleno siglo XXI, encontramos muchos hogares sin Internet, encontramos muchos hogares sin computadora. Y no es porque no quieran, es que simple y sencillamente los recursos no están dando para eso. CEPAL acaba de hablar de garantizarnos un retroceso para América Latina de 10 años en el tema de la economía. Y es que el tema COVID, pues, ha venido a golpearnos de manera beligerante. Pero bueno, cuando continuamos con el planteamiento del Objetivo del Desarrollo 4 y su vínculo con el modelo STEM, vemos en la tercera fase cómo promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida implicaría que todos los estudiantes desarrollen su máximo potencial en cualquiera de las 4 disciplinas que el modelo STEM comprende. En resumen, el modelo STEM busca mejorar la divulgación del conocimiento científico para generar en los estudiantes las competencias técnicas y profesionales centradas en las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas para acceder al empleo sobre la base de las necesidades del modelo económico del siglo XXI. Seguimos encontrando una buena cantidad de profesores con bajos recursos, aun y cuando son los ejes protagónicos de la construcción del tejido social. El maltrato al docente en muchas instituciones educativas no permite de alguna manera una aplicación real y concreta del modelo STEM. Me parece aplaudible que podamos encontrar en el modelo STEM una solución idónea para mejorar la divulgación del conocimiento científico. Pero ¿qué pasa con aquellos aspectos sociales que van más allá del tema tecnológico, como el tema de la reivindicación del docente? Para ello, el modelo STEM debemos de dejar planteado que contribuye a animar a los estudiantes a utilizar habilidades de pensamiento de orden superior. Permite también que nuestros estudiantes puedan aplicar conocimientos adquiridos en otras materias a fin de estimular la creatividad y la innovación, promoviendo el trabajo en equipo en actividades colaborativas, motivando a los estudiantes además a ser perseverantes, a aprender de sus errores, por medio de la experimentación de la realidad concreta en la que se desarrolla. Un reto para el profesor el tratar de adecuar los ejes temáticos de la asignatura con la realidad que se está viviendo. El enfoque STEM considera que el uso de la tecnología fundamental es una herramienta que sirve para acceder a la información que se convertirá en conocimiento, conocimiento que propiciará el desarrollo y la capacidad de innovar, provocando aprendizajes que difícilmente ocurrirían en una aula de clases habitual. ¿Cuáles son entonces los razonamientos argumentales que pueden dar paso al reconocimiento de que una educación científica centrada en el modelo STEM pueda recapitular, pueda fomentar o pueda mejorar el hecho educativo? Mal haríamos en creer de que es precisamente derecho exclusivo del uso de las tecnologías el mejoramiento de la educación.
falacia más grande. Realmente lo que deberíamos de enfocarnos es cómo los enfoques metodológicos educativos pueden valerse de acceder a herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debemos de recapitular que desde finales de los años 90, específicamente un 26 de junio al 1 de junio de 1999, en Budapest, Hungría, se llevó a cabo la cumbre Ciencia para el siglo XXI. Este evento fue organizado por la UNESCO y fue importante porque en dicho evento se buscó establecer un puente científico entre el primero y el tercer mundo. Siguen imperando categorías taxonómicas para diferenciar a los ricos de los pobres. En ese evento se reconocieron algunos premios Nobel y representantes de 150 países, la generación de todo un debate serio para caracterizar el rol social de la investigación científica y la ciencia propia. Muchos de estos premios Nobel olvidaron que en países de nuestra América Latina siguen existiendo escuelas sin energía eléctrica, en donde es imposible en pleno siglo XXI pensar en llevar una computadora, pues de nada sirve que llevemos el mejor equipo de avanzada en instrumentos y en herramientas metodológicas y tecnológicas si las instituciones no cuentan con el sistema de energía eléctrica propio para poder darle uso a este tipo de equipos. En este preámbulo, la declaración sobre el uso del saber científico y de la ciencia, específicamente en este congreso organizado por la UNESCO, se consideró como un razonamiento argumental en donde se reconoce que la educación científica centrada en el modelo STEM hace que las nuevas generaciones tengan una conciencia apremiante de cómo utilizar responsablemente el saber de todos los campos, con su permiso. Buscando satisfacer las necesidades y aspiraciones del ser humano, tratando de que no se emplee de manera incorrecta. Habiendo explicado toda esta conjetura teórica, les comparto cómo fue que surgió nuestra propuesta de MOOC con la Universidad Francisco Gavidia en El Salvador. Fue un MOOC específicamente con el tema STEM y los resultados han sido muy interesantes. Desde profesores que estaban conscientes que llevar este modelo STEM a la educación superior iba a cambiar todo el enfoque andragógico en términos de eficiencia y de eficacia. Eso es algo que hay que decirlo. Es decir, ya no podemos seguir creando carreras universitarias en función de la demanda. Por ejemplo, en El Salvador en muchas ocasiones, muchas universidades privadas sobre todo, progresaron en lo financiero porque era una moda estudiar derecho. El problema es que ahora tenemos una sobrepoblación de abogados en el contexto profesional y las naciones ya no necesitan tanto abogado, pero sí necesitan a lo mejor un ingeniero en mecatrónica, un ingeniero en nanociencias, un experto en robótica, un experto en tecnologías 3D, en impresión 3D, por ejemplo, carreras como pilotaje de drones, este tipo de nuevas tendencias que realmente van acorde a las necesidades de los nuevos modelos económicos imperantes. Para mí sería como muy interesante preguntarme la función de una ingeniería en ciencias agronómicas en una tierra, en un país en donde ya no hay lugar donde sembrar. O sea, hasta dónde estamos enfocando los modelos educativos verdaderamente al funcionamiento de los sistemas económicos. Les comparto el link para que puedan ver en mi canal de YouTube un primer acercamiento a este MOOC de la epistemología del modelo STEM. Ahora quiero llevarlos a cómo nosotros, reitero, esto fue 2017, prácticamente ya cerrando ese proyecto, cómo aplicamos el modelo STEM en escuelas públicas como una propuesta de intervención contra la violencia escolar. Perdón. Y para ello trabajamos con un proyecto que se denomina Más Ciencia, Menos Violencia. El modelo STEM como propuesta de intervención contra la violencia escolar.
llevamos el modelo STEM a el sistema educativo público. ¿Cómo surge la idea de este proyecto que claudica con una publicación? Retomamos el informe de la UNESCO sobre ciencia en el año 2015 hacia el 2030, en donde se muestra cómo este pequeño país en El Salvador ocupa un mal ranking en América Latina en su capacidad de ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, el ímpetu salvadoreño mejora la capacidad en ciencia, tecnología e innovación, pues era un reto en donde el 32% de la población al año 2014 vivían por debajo del umbral de pobreza. El país, plagado en muchas ocasiones de violencias entre grupos delictivos, entre maras, tenía índices de criminalidad de países que estaban en guerra. El Salvador tuvo en algún momento una de las tasas más altas en asesinatos en el 2015, en donde se tenían en ese año 6.600 homicidios en una población de 6.3 millones. Empezamos a configurar, a valorar, retomamos, por ejemplo, la actividad del Simposio Internacional y Foro de Políticas de la UNESCO, Quebrando el Código, que se denominaba Quebrando el Código, Educación de las Niñas en STEM, que se realizó en Bangkok, en Tailandia. Era preocupante cómo llevar la ciencia y la tecnología cuando estábamos claros que en El Salvador en el año 2015, cada 60 horas, se asesinaba salvajemente a un estudiante por su condición de ser estudiante. Y empezábamos a tratar de darnos cuenta que como los grandes teóricos como Piaget, como Vygotsky, a mí me encantaría ahora que todo el mundo está mencionando a Simons y el colectivismo, si realmente estas propuestas pedagógicas tienen cabida en la realidad concreta de las escuelas rurales. ¿Qué implica trabajar dando clases en contextos pobres, en donde yo siempre voy a defender la postura del profesor que camina kilómetros para llegar a su escuela, el que debe de sacar dinero de su bolsa para poder comprar material didáctico, en donde la pizarra y la tiza o el yeso sigue siendo la herramienta que predomina, no hay para una computadora? ¿Cómo trabajamos en donde los estudiantes están viendo más factible la idea de incorporarse a grupos criminales que el de terminar una carrera? Ni siquiera terminar la carrera, terminar la escuela, si es que la termina. Si es que el niño no se vuelve miembro de estos grupos o la niña no sale embarazada. Ahí realmente era lo complejo de cómo llevamos la transformación a las aulas. Teniendo en cuenta el contexto, se buscó establecer el Data Science Training and Research con el tema de criminalidad e inseguridad, en donde se contó con el apoyo de USAID, de la Agency International for Development of the United States, también con la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, con el apoyo de la Universidad de Arizona, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia y su centro matemático. Acá lo que se hizo fue, se establece el programa, se llevan a este proyecto a 30 salvadoreños, 10 estudiantes, 10 participantes de instituciones judiciales o 10 estudiantes de la Facultad de Derecho y 10 maestros de 2 escuelas públicas de la ciudad capital en San Salvador. Se les entrenó de manera intensiva por 2 meses y se dividieron en un proyecto de investigación de 10 meses. Desde hace un par de años fue apareciendo en la palestra educativa el término que despertó la curiosidad académica que hoy predomina en este congreso para entender y comprender mejores formas de acercar la ciencia a los contextos educativos áulicos. Efectivamente nos referimos al modelo STEM. En el paso 1, lo que se hizo fue generar en todos los invitados una capacitación STEM en donde se les enfocó metodología STEM, planificación didáctica y estadística aplicada. En metodología STEM se les enseñó a conocer y a comprender el modelo interdisciplinario STEM como un eje básico para establecer proyectos que permitieran solucionar problemas reales utilizando herramientas científicas que provienen de la ingeniería, de la matemática, de la biología, de la física y de la química. En un segundo apartado hablamos de planificación didáctica, cursos de planificación basados en competencias y capacidades sobre la base del modelo STEM.
cómo podemos integrar mejores recursos didácticos en el aula. Y por último, un curso de estadística aplicada en donde se llevó a cabo repaso de conceptos básicos como población, muestra, variable, dato, parámetro, media, moda, mediana, vaciado de datos en SPSS y Excel y un análisis estadístico de datos. Luego hay un segundo momento en esta capacitación en donde se da la fundamentación de ciencia de datos, en donde se involucran procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de grandes volúmenes de datos. ¿Cómo capacitábamos a profesores de educación básica de escuelas públicas en esto? Se contrataron especialistas colombianos para impartir fundamento de Python, lenguaje R para ciencia de datos. Y por último, un curso técnico práctico sobre los fundamentos de la manipulación de la información contenida en base de datos. Cómo a partir de esto, este tipo de formación se llevaban a cabo, este conocimiento, cómo lo llevábamos de la ciencia a la educación básica en el interior del aula. El paso 2 llevó a que la universidad donara equipo para el establecimiento del laboratorio STEM. Cuando veo estas imágenes del laboratorio STEM, quisiera hacer un saludo muy especial para dos grandes heroínas de la educación salvadoreña. Me refiero a la profesora Abigail y a la profesora Lili, paladines y pioneras de la instauración del modelo STEM en escuelas públicas. Creo que esto es muy importante porque estamos hablando de profesoras motivando a niñas a incorporarse al campo de la ciencia, invitándolas a ser científicas, especialistas en matemáticas. Eso creo que es valiosísimo, como desde la práctica. Yo he escuchado maravillosas conferencias este día, he escuchado maravillosas intervenciones que en muchas ocasiones tienen una validez científica, pero que en el contexto de la practicidad del aula que no tiene luz eléctrica, del aula del profesor, a veces es interesante que queremos tener una idónea educación universitaria, pero no queremos invertirle al basamento de la educación, que es el sistema PAIDOS. Y es que me queda claro que si desde el sistema PAIDOS estamos tratando de crear excelentes estudiantes, en la universidad vamos a tener grandes científicos. Y es también muy preocupante que nuestros gobiernos en muchas ocasiones no le den importancia debida a la inversión en el tema educativo. Y acá estamos hablando de una iniciativa privada, de una universidad privada apoyando escuelas públicas. Y esto se hizo con un buen manejo de recursos, con un buen financiamiento, buscando la gestión de cooperación internacional, en donde debo de rescatar la intervención de este célebre matemático, para mí, en lo personal, el rockstar de las matemáticas en América Latina, Carlos Castillo, profesor de la Universidad de Arizona, mexicano, y era como muy interesante porque tú preguntabas aquí en México por Carlos Castillo y pues a veces nadie termina siendo profeta en su tierra. Pero bueno, retomando un poco el tema y sin desviarme del análisis, esta universidad empieza a establecer la instauración de laboratorios STEM en escuelas públicas, dotándolas de equipos, equipo de ciencia, impresoras 3D. Se les dio toda una gama de herramientas en donde había robótica, equipos de física básica, biología, química, reitero, impresión 3D, y de repente en clases de primero, segundo, tercer, cuarto, quinto grado de primaria, los profesores ya estaban incorporando realidad aumentada. Eso me parecía como muy interesante. El paso 3 nos permitió darnos cuenta que las escuelas públicas empezaban a aplicar ciencia y miraban cómo disminuyen sus niveles de repetición, de deserción y de reprobación. ¿Por qué? Porque ya querían ir las niñas a las clases de matemática en estos laboratorios STEM, porque la clase se volvía más interesante. A partir de ello tenemos a niñas trabajando con robótica, chicas haciendo sismógrafos, chicas haciendo impresiones 3D, la conformación de club de robótica al interior de instituciones educativas, lo que decía, aprendiendo ciencia con tecnología para ver realidad aumentada. Estoy hablando de primaria, ni siquiera estoy hablando de bachillerato, y eso era como más, con un valor agregado.
y por eso es que me permito compartirles un poco algunas imágenes que denotan cómo estas escuelas públicas, con voluntad, con apoyo, con profesores comprometidos, pueden marcar diferencia. La universidad también debo de hacer un reconocimiento para un gran amigo, también colombiano, el profesor Marlio Paredes, quien escribe dentro de este proyecto un primer libro que se llama El modelo STEM y el aprendizaje activo basado en proyectos, una experiencia con estudiantes preuniversitarios. Era muy valioso el aporte que hacía el profesor Marlio, porque él trataba de rescatar la experiencia del aprendizaje activo específicamente basado en proyectos y cómo desde su experiencia de éxito se podía reproducir esto en nuevos contextos. Ahora bien, mi obra, el libro que les quiero compartir, tiene un contenido muy puntual. Hablamos de los orígenes del modelo STEM, un complejo inicio desde la perspectiva innovadora. Hablo de los objetivos 2030 como acercamiento a una propuesta STEM. Hablo de una didáctica del modelo STEM, un acercamiento al fenómeno. Y este tercer capítulo es importante porque este tercer capítulo le da vida a un libro que tengo fe y ojalá que me escuchen las autoridades editoriales de la Universidad Francisco Gavidia, que es un libro que se llama Didáctica del modelo STEM, que es un libro que ya viene propiamente como una propuesta didáctica, que espero en un futuro evento compartirlo. Hablamos de la gestión e implementación del modelo STEM en la escuela pública. En el capítulo 5 hablamos de docentes STEM y sus estrategias de trabajo y la importancia del modelo STEM en los sistemas educativos públicos, con algunas ideas para el debate. ¿A quiénes va dirigido este libro? Bueno, a docentes, a directivos, a aspirantes a docentes, a académicos, a todos aquellos que estén interesados en el tema STEM, respondiendo a qué necesidades. Bueno, en lo personal y como especialista en el tema de violencias y ambientes escolares, a crear ambientes educativos donde prevalezca más ciencia y menos violencia. Y para ello, el libro los invito a que usen el modelo STEM como recurso de intervención metodológica que consolida la reducción de la violencia escolar y de paso a la mejora de la eficiencia y de la eficacia educativa. ¿Cuáles son las ideas centrales que propone el libro? Bueno, ese documento busca organizar y sistematizar un trabajo investigativo en el cual se analiza el impacto de la implementación del modelo STEM en instituciones educativas, como parte de la internacionalización de una línea de investigación que por mucho tiempo estuve trabajando en ella, Escuela, Violencia y Resiliencia, del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Conclusiones de esta intervención. Bueno, las conclusiones es que tanto la obra bibliográfica como los proyectos relacionados con el tema STEM proponen como un punto de cierre reconocer que ante la grave problemática de violencia y acoso que vivimos en el mundo, la inclusión de un modelo científico como herramienta de intervención metodológica puede ayudar a la mejora continua de los ambientes educativos, generando cambios en positivo porque asigna nuevas responsabilidades a docentes y a estudiantes, en donde dinamizando el replanteamiento de la enseñanza, en donde se mejora el conocimiento de los contenidos, tenemos un ostensible progreso educativo en nuestros estudiantes a través de una formación comprometida con una apuesta a la cultura científica. Yo, Javier, te pasaré a ti el archivo y se lo pasaré al profesor Miranda para que el libro pueda estar en la página de Verano TIC, o que también a las personas que están formando parte de este simposio, de este congreso, de esta magna actividad, se les pueda dar por medio de la USB, que me parece que se les va a entregar una memoria, ¿no? Entonces, yo estaré compartiéndoles el archivo para que ustedes lo puedan compartir sin problema alguno. Les dejo mis datos de contacto para que, pues, si hay alguna duda, algún interrogante o alguna manera de hacer sinergia o alguien que esté trabajando en ese tipo de proyectos, pues tratar de hermanarnos y generar productos nuevos en esta línea de investigación. Muchachos, jóvenes, compañeros, personalmente les exhorto a que en estos tiempos de pandemia busquemos ser más humildes, busquemos ser más comprometidos, ser más cooperativos, ser más humanistas, y les invito a que desde cualquier trinchera religiosa,
No importa cuál sea tu creencia espiritual. Recuerda que es importante el fortalecimiento espiritual en estos tiempos de crisis, en donde cada día el trabajo docente se vuelve más complejo. A título personal puedo decirles que no hay un solo problema educativo que haya tenido que enfrentar sino haber encontrado la solución caminando de la mano de Dios. Por eso termino mi intervención señalando que desde mi óptica profesional, todo, pero todo lo puedo resolver en Cristo que me fortalece. Mi lectura bíblica favorita, Filipenses 4:13. Jóvenes, qué gusto poder interactuar con ustedes y pues hasta acá mi intervención. Doctor Herbert Oliva, muchas gracias por esta conferencia muy productiva, muy pertinente para este Congreso Internacional en MOOC y Transformación Digital. Vamos a seleccionar una pregunta: ¿cómo podemos incorporar el modelo STEAM en áreas de ciencias de la salud, específicamente en la odontología? Además de la consolidación del conocimiento técnico, conlleva también el ámbito del hacer. Te puedo generar ya mi intervención. Una de las formas más interesantes de aplicarlo en los temas de salud es con la implementación de modelos matemáticos que puedan predecir el tema de enfermedades. Por ejemplo, me tocaba a mí con escuelas aplicar un modelo matemático para determinar en qué regiones geográficas despunta más la violencia en términos de agresión sexual, en términos de acoso por parte de los profesores, en términos pandilleriles. Acaba de ocurrir, el COVID nos acaba de dar una lección, el modelo STEM predominó, por Dios, es que no se pudo haber indicado el punto de álgido de las curvas de contagios si no hubiese sido por la perspectiva del modelo matemático en el contexto de salud. Y acá sí quiero destacarlo, que gracias a la visión estadista, al pensamiento matemático que transmite el modelo STEM, se pudo decir cuándo se podía empezar con un confinamiento, cuándo levantar el confinamiento, el establecimiento de la línea base de 15 días para el abordaje preventivo en los casos 0 al caso X. En fin, es que hay una gran cantidad de aplicaciones que el modelo STEM tiene en términos de salud. Para mí, en el tema de odontología, podría pensar en qué regiones geográficas de Colombia hay más o menos salud bucal, ¿no? Y a partir de ahí, tratar de generar campañas de concientización, campañas de intervención, universidades con la carrera de odontología, visitando estas regiones. O sea, para eso sirve el modelaje matemático, ¿no? Es una humilde propuesta, y en lo personal, pues yo esperaría que esto sirva para demostrar que si en un país en donde se vive con menos de $2 al día puede lograrse el éxito de un modelo STEM, imagínense lo que podemos hacer en países que tienen 6, 7 puntos de su Producto Interno Bruto invertidos en educación. A partir de ahí creo que podría empoderarse un poco más esta perspectiva del modelo STEM. Bueno, muchas gracias, doctor Herbert Oliva. Fue la conferencia de aproximación epistemológica del modelo STEAM, un caso práctico en la implementación de un MOOC. Reiteramos el agradecimiento y su presta colaboración en estos proyectos académicos de Verano TIC y en esta ocasión con la Universidad de Los Llanos. Ya sabes, mi querido Andrés, para mí es un beneplácito enorme poder colaborar desde la palestra de Verano TIC a la comunidad docentes de la universidad a la que tú perteneces, reconociendo que nada mejor que revestirnos de humildad, tratar de reconocer que como profesores, entre más nos preparamos académicamente, tenemos más un compromiso de servicio con nuestras naciones. Por lo tanto, reitero el llamado para que sigan sumándose más y más profesores a esta maravillosa red académica de Verano TIC, porque estoy seguro que solo haciendo sinergias en positivo podemos levantar los sistemas educativos de nuestras realidades en América Latina. Bendiciones masivas. Dios me los bendiga en abundancia, mi estimado Andrés. Saludos. Muchas gracias, doctor Herbert.